Buenos días. Nuestro tema es el conflicto de intereses. Nuestro grupo es el número 4 y el tema elegido es el conflicto de intereses en el ejercicio del abogado, desafíos éticos para una actuación profesional imparcial. Siguiente, por favor. Ok, bueno, eh, este constituye uno de los principales desafíos éticos tanto en la función pública como en el ejercicio de la profesión jurídica. Esta situación se presenta cuando los intereses personales, económicos o profesionales de una persona pueden influir en la objetividad con la que debe tomarse una decisión. Aunque un conflicto de intereses no siempre llega a constituir un delito, sí puede afectar principios fundamentales, tales como la imparcialidad, la transparencia y la integridad. Por ello, es importante conocer cómo se presentan estas situaciones, cuáles son sus implicaciones éticas y jurídicas y qué mecanismos existen para prevenirlas. A partir de este análisis, podremos comprender por qué es un tema tan relevante para fortalecer la confianza en las instituciones y en el principio profesional. Siguiente, por favor. Ok, continuando con la exposición, voy a englobar lo que es el tema. Iniciamos con lo que es el concepto. En el año 2005, la OPE define el conflicto de intereses como el conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario, cuando estos pueden influir de manera indebida en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el autor Mendieta en el año 2018 sostiene que existe un conflicto de intereses cuando una persona debe decidir beneficio del interés general, pero posee intereses personales que pueden afectar su imparcialidad, proporcionalidad, ¿correcto? También tenemos lo que es la teoría. En este punto muy importante, resalta el autor John Rawls en el año 1999. Él sostiene la teoría que las personas quienes ejercen funciones públicas deben actuar buscando siempre el bienestar general y no beneficios particulares. Por ejemplo, cuando un funcionario favorece a un familiar, una empresa o incluso a sí mismo por encima del interés colectivo, se produce lo que es un conflicto de intereses. Ahora bien, en las características, las principales son las siguientes. Uno, que puede ser real, potencial o aparente, que tampoco se puede constituir automáticamente un delito. En tercer punto es que puede afectar en la objetividad en la toma de decisiones, también que disminuye la confianza en la ciudadanía en base a las instituciones y que se debe de prevenir mediante la transparencia y la declaración de intereses. Ok, siguiente PPT, por favor. Ok, bueno, continuando, yo voy a hablar acerca de los fundamentos éticos y jurídicos. Desde el punto de vista ética, el conflicto de interés vulnera principios fundamentales como la integridad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y probidad. Principios que son muy importantes para que toda persona, funcionario, abogado y en general todos los profesionales actúen con honestidad y prioricen el interés institucional, así como el interés de su cliente o de su paciente, entre otros, sobre el beneficio personal. Referente al ámbito jurídico, en Perú tenemos diferentes normas, tal como nuestra Carta Magna en el artículo 39, que establece que los funcionarios públicos están al servicio de la nación, no de ellos mismos. La ley número 27815, el Código de Ética de la Función Pública, que obliga a actuar con probidad e imparcialidad, y la ley 2744, que dispone que una autoridad debe abstenerse de intervenir cuando tenga un interés personal que pueda afectar su objetividad. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de los casos. Bueno, uno de los casos más sonados de Perú acerca en lo que es corrupción definitivamente es Odebrecht, que bueno, básicamente diversos funcionarios fueron investigados por favorecer a la empresa en procesos de contratación pública a cambio de obtener beneficios económicos. En este caso se vio reflejado como un conflicto de interés cuando se pone los intereses personales por sobre los institucionales, puede terminar convirtiéndose en actos de corrupción en una en una red de corrupción en realidad. Siguiente, por favor.
Ahora, un caso internacional es el caso de Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que fue cuestionado por tener vínculos previos con la empresa Halliburton, que obtuvo contratos públicos. Si bien es cierto, no se le acreditó la responsabilidad en esta red de corrupción, esto evidenció la importancia de evitar la apariencia de un conflicto, puesto que el ex vicepresidente perdió mucha confianza en lo que es la ciudadanía y, pues, y también de su parlamento. Siguiente, por favor. Bien, bajo estas líneas argumentadas por mis compañeras, identificamos cuatro fortalezas y cuatro debilidades en el marco de la gestión de este tema. En las fortalezas, primero encontramos la protección al justiciable, porque proviene decisiones descaradas que lo perjudican. Segundo, transparencia, ya que lo obligar a declarar vínculos que podrían afectar la imparcialidad. Tres, integridad como valor rector de la profesión. Y cuatro, seguridad jurídica, porque genera claras y predecibles. En las habilidades encontramos la subjetividad del riesgo, que no siempre es fácil determinar un interés personal realmente que compromete la objetividad. Dos, dificultad de probatoria. Muchos conflictos de intereses son difíciles de demostrar porque ocurren en el ámbito privado. Tres, el secreto profesional, que si bien protege al cliente, a veces dificulta detectar un conflicto oculto. Y por último, el costo de oportunidades, que declara abstenerse de un caso que puede significar una pérdida económica real para el abogado, la que desincentiva la transparencia. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con nuestra postura, eh, como grupo consideramos que el conflicto de intereses debe prevenirse antes de que éste genere consecuencias que afecten a los ciudadanos o a las instituciones. Nuestra postura se basa en los principios de integridad, probidad y imparcialidad, reconocidos por la Constitución Política y por la Ley número 27815, los cuales buscan que toda actuación se realice en beneficio del interés público y de no intereses particulares. Además, los casos de Odebrecht o de Dick Cheney demuestran que un conflicto de intereses puede afectar la credibilidad de las instituciones, incluso cuando no existe una responsabilidad penal que esté comprobada. Por ello, consideramos que fortalecer la transparencia, el cumplimiento de las normas éticas y la prevención de estas situaciones es fundamental para garantizar decisiones objetivas y mantener la confianza de la ciudadanía. Siguiente, por favor. Bien, planteamos tres propuestas concretas, viables y con una ruta clara de implementación. Que la primera propuesta consiste en sistema de gestión de conflictos, que consiste en implementar en estudios jurídicos y entidades públicas, que es un registro digital obligatorio donde cada abogado declare antes de aceptar un caso sus vínculos económicos, familiares o laborales previos con las partes involucradas. Segunda propuesta es que el protocolo de consentimiento informado es cuando exista un conflicto de intereses potencial que no implica totalmente asumir el caso, que se debe informar por escrito al cliente sobre el dicho vínculo y obtener un consentimiento expreso antes de continuar. Y por tercera propuesta es la capacitación ética continua, que proponemos que los estudios jurídicos y las facultades de derecho que incluyan de forma obligatoria y anual talleres, prácticas sobre conflicto de intereses con estudios de casos reales como el Odebrecht o el caso de Cheney Halliburton, lo cual puede implementarse en el corto plazo. Siguiente. Bueno, finalmente, para finalizar, podemos concluir que el conflicto de intereses representa un riesgo importante para el ejercicio de la abogacía y para la función pública, ya que puede afectar la imparcialidad, como la transparencia y la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones. Bueno, a lo largo de ese trabajo hemos visto que aunque el conflicto de intereses no siempre constituye un delito, sí puede generar consecuencias negativas cuando los intereses personales se anteponen al interés público. Asimismo, consideramos que prevenir estas instituciones es tan importante como sancionarlas.
La transparencia, la declaración de intereses, los mecanismos de control y la capacitación ética permiten fortalecer el ejercicio profesional y proteger tanto a los clientes como al sistema de justicia. Finalmente, como grupo, reafirmamos que la ética debe ser un compromiso permanente en la vida profesional, obviamente. Solo actuando con responsabilidad e integridad, esto será como posible fortalecer la confianza de la ciudadanía y asimismo contribuir a una administración de justicia más transparente y justa. Siguiente. Bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas y gracias.